Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Jerry Velasco Presenta. Estamos a jueves 19 de noviembre, es de las primeras emisiones que estamos transmitiendo a partir de los jueves. Y bueno, es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Vamos a estar transmitiendo con un tema bastante interesante. El tema del día de hoy es el manejo del duelo. En un momento más voy a presentar a nuestro invitado, mientras pues voy a estar presentando, saludando a las personas que nos están sintonizando y también darles cierta información. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo el webinario de Niños Felices, ya mañana termina, es un evento gratuito, hemos tenido muy buena audiencia y pues bueno, para todas las personas que quieran conocer, les comento que cada mes estamos realizando desde mi fanpage lo que es los webinarios. Son webinarios con diferentes temáticas y en esta ocasión tocó el de Niños Felices. Estamos preparando ya para el mes de diciembre. Ya tengo la fecha, va a ser del 14 al 18 de diciembre, va a ser el último webinario. Y bueno, ya estamos preparando, todavía estamos afinando bien los temas, pero cuando tenga la información, con mucho gusto la voy a estar compartiendo en mis redes sociales. Mientras, veo que ya tenemos personas que nos están sintonizando, pues igual si me pueden escribir de dónde nos están viendo, quiénes son, si son seguidores de nuestro invitado o ya son seguidores de aquí, pues sería padre que nos estén comentando. Igual si quieren mandar saludos, alguna pregunta para nuestro participante, pues lo pueden hacer en la parte de abajo, ahí pueden comentar. En un momento más los voy a estar leyendo. Mientras voy a dar un lapso de un minuto más para estar compartiendo esta transmisión en algunos canales, en algunas redes sociales. Y pues bueno, mientras veo que ya tenemos saludos. Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches. Lick, muy lejos, saludos, ya sabes, esperando con gusto. Gracias. Por cierto, muy interesante tu participaciones que has tenido en el webinario, me da mucho gusto. Te felicito por esa entrega y compromiso que tienes. Me da mucho gusto verte en estos webinarios. Muy bien, mientras sigo compartiendo en redes sociales el programa del día de hoy. Está Mayra también. Muy buenas noches, saludos. Me invitó Edwin, excelente. Mayra, qué bueno estar por aquí. En un momento más lo voy a estar presentando. Maravilloso, maravilloso. Igual a todas las personas que nos están siguiendo, nos están viendo, no se olviden de darle like, de compartir para que esta transmisión llegue a más personas y crear una buena red. Y también, por supuesto, si ya te tienes rato de estar siguiendo o bueno, es la primera vez y hay algún tema que te interese, pues con todo gusto puedes mandarme un comentario en la parte de abajo, yo leo todos los comentarios y pues puede ser que más adelante se agende, se busque un especialista para abordar el tema que te interese. Tenemos por aquí también a Carolina Salinas, el duelo solo es cuando fallece un ser querido. Excelente pregunta, muy buena pregunta. Ahorita nuestro invitado de seguro que la va a responder. Entonces vamos a guardarla para en un momento más esta pregunta. Y bueno, también tenemos por ahí, Jessy también está haciendo otra pregunta. ¿El duelo dónde aparece? ¿En qué situación? Interesante. Interesante, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque yo también, de hecho, eso es una de las preguntas que iba a hacer. Ahorita que presente al especialista, pues nos va a decir, con más objetividad. Mientras sigo compartiendo en algunas redes sociales, pueden poner sus preguntas, compartir. Y bueno, es la primera transmisión que estamos haciendo en jueves. Vamos a estar haciendo martes y jueves las transmisiones. Las personas, pues, hemos tenido muy buena respuesta, así que muchas gracias a todos. Mientras voy a estar compartiendo. Y bueno, ya voy a dar paso a leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy para no hacer más tiempo. Y bueno,
Él es psicólogo, egresado de la Universidad Veracruzana, es especialista en terapia psicosociales con experiencia en práctica clínica y organizacional en el área de capacitación y procesos. Cuenta con certificación como Coach Clone, risoterapia, por el Centro de Certificación de Coaching y Desarrollo Humano. También cuenta con un diplomado internacional en tanatología y vida, avalado por la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Tanatología. Cuenta con un diplomado en duelo. Escúchame, estoy en duelo, por la Fundación Abrazamos y el programa Vincúlate de Colombia, así como cursos de capacitación en procesos funerarios, tanatología y duelo, tanatología clínica, tanatoeducación, tanatología forense y ecotanatología, por el Núcleo de Ayuda para el Duelo y la Fundación Abrazamos, programas Vincúlate de Colombia. Y ha realizado también cursos de tanatología y cuidados paliativos por el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Y bueno, tiene un extenso currículum nuestro invitado del día de hoy, así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al psicólogo Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Hola, hola. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Saludo a toda la audiencia y quienes nos están viendo en esta noche. Pues qué bonita forma de presentar, pero pues creo que prefiero que me digan nada más Edwin. Con eso es más que suficiente para poder entablar Edwin. la comunicación esta noche con las personas. Oye, Edwin, está muy interesante. Digo, tienes mucho más en tu currículum. Digo, ya no lo leí, pero a ver, cuéntanos, ¿qué más has hecho? ¿En dónde has laborado? ¿En dónde has participado? Para que tengan una idea de la audiencia de tu experiencia. Digo, estás joven, pero tienes un buen currículum. Claro, sí, bueno, pues no tan joven, gracias por lo de joven, pero pues bueno, he tenido la oportunidad de ingresar a la universidad pues bastante jovencito, de 17 años, creo que por eso terminé antes, solamente hice 7 semestres, entonces pues rápido entré al campo laboral. Inicié en la Universidad Veracruzana trabajando en el CES, que es el Centro de Estudios y Servicios en Salud. Allí estuve 2 años. También antes de egresar colaboré con el DIF estatal en el programa que era del CEDAS, que era Armonía en Familia, en los jardines de niños, y también en el curso de verano para niñas, niños y adolescentes indígenas en la sierra de Acultzinapa. Bueno, es la parte songolica, pero pues el municipio como tal es Soledad Atzompe, la comunidad de Acultzinapa. Allá estuve cerca de un mes, más o menos. Y pues fue una experiencia bonita y pues después en lo que fue plan de vida para adolescentes, que fue con chavos de secundaria y bachillerato, apoyándolos pues en todo lo que es el construir un futuro mejor y tener una visión sobre su vida. Y pues terminé en la parte tanatológica de los procesos funerarios. Soy tanatólogo funerario, que es como dentro de la tanatología, dicen por allí que es como la ovejita negra de la familia porque es a la que mucha gente se resiste, pero pues aquí estoy y me encanta pues trabajar en esto, ayudar a las personas que más lo necesitan en un determinado momento. Y como parte de todo esto, pues he tenido la oportunidad de visitar empresas, escuelas, instituciones y compartir un poquito de ese conocimiento, ¿no? Claro, oye, veo que hay muchas áreas de la tanatología. Yo la verdad desconozco bastante de esta área, pero veo tanatología, tanatología funeraria. Digo, yo para mí tanatología era todo, pero ya me di cuenta que no. Sí, Digo, ahorita más adelante a ver si nos vas explicando, claro. porque se me hace muy interesante todas estas áreas y bueno, también para que las personas tengan una idea de que sí, digo, cada área para qué nos puede ayudar, ¿no? Claro. Bueno, voy a estar aquí y ya tenemos bastantes comentarios. Híjole, vienes con todo. La verdad es que debo de confesar que desde que lancé tu tema, la gente compartió bastante, reaccionó a la publicidad. Y bueno, ya hay preguntas, ya hay preguntas. Y me gustaría comenzar mejor con las preguntas de las personas que nos están viendo, porque yo preparé unas preguntas, pero bueno, vamos a darle ahora sí el espacio a las personas para que puedas darte una idea, ¿no? Mira, está aquí Carolina Salinas Fernández, el duelo solo es cuando fallece un ser querido.
Ok, no es solamente cuando fallece un ser querido. Cuando hablamos de duelo, nos referimos a las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, y el duelo puede ser, por ejemplo, el cambio de residencia, de repente estar en un estado y viajar a otro, abandonar o dejar a tu familia, amistades, o sea, cambiar totalmente tu ritmo de vida, tu contexto. Puede ser la migración cuando te vas a otro país, puede ser puede ser, por ejemplo, la pérdida de la mascota o animales de compañía, como decimos en tanatología. Puede ser también la ruptura amorosa, cuando terminas una relación de noviazgo, o un divorcio, ya cuando tienes un matrimonio. Puede ser el cambio de escuela para un niño, ese también es un duelo. El duelo por jubilación, cuando durante tantos años de tu vida pues le dedicaste a un centro de trabajo, pues tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento, y de repente te ves en una realidad en tu hogar donde pues no estabas acostumbrado a estar allí, ¿no? No encajas, ¿no? Como que no encajas. Es, como que no te sientes útil de alguna manera. Está también el duelo por pérdida de la salud, aunque no hay muerte, aunque como tal no ocurre un cambio abrupto, pues de todas maneras el que te digan que tienes cáncer o que tienes diabetes o que tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues también impacta emocionalmente, y es algo que se vive en inicio con sufrimiento, y posteriormente pues ya elaborando todo lo que es los aspectos del duelo como tal. Y pues como es, te puedo dar muchos ejemplos de diferentes formas de duelo. Claro, fíjate que mencionaste algunos y creo que he vivido casi todos los que mencionaste. Te voy a poner un ejemplo. Yo, antes de salir de la universidad, me tocó irme a trabajar fuera, primero en la Ciudad de México, encuartelado. Estuve encuartelado 3 meses sin ver a mi familia. Wow. Y de ahí me fui a Baja California a trabajar y estuve como medio año, todo por teléfono, ¿no? Y no había videollamadas, estoy hablando que todavía no había videollamadas, era nada más por teléfono. Pero los primeros 3 meses estando en Baja California me pegó bastante, o sea, la soledad me pegó. También me fui una segunda vez a vivir a Estados Unidos, y sí, o sea, pues cambias todo, cultura, comida, amigos, o sea, no tenía amigos, el estilo de vida que tú tienes es muy diferente allá, y sí, como que a veces me daba por estar hablándole a algunos amigos, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué le pasa, no? Y digo, pues es que me siento solo, ¿no? Se murió una perrita, ya tiene hace como 5 años, 6 años más o menos, le lloré. Estuvo con nosotros 15 años y me dolió mucho. Claro. También me dolió mucho un trabajo que tuve que, pues bueno, terminó mi contrato y no hubo renovación. Me dolió mucho, mucho, me gustaba mucho ese trabajo y lo hacía bien, ¿no? No fue o sea, no me lo renovaron porque no hiciera mal mi trabajo, simplemente se acabó el proyecto y me dolió. Sí. Entonces, digo, lo escucho todo lo que estás comentando, y pues, de parejas, pues bueno, también, ¿no? Me ha tocado tener duelos en ese aspecto. Entonces, todo lo que has comentado yo lo he vivido. Claro. Se me hace muy... Y es curioso porque ojalá dijéramos que un duelo pues es único y ya, pero realmente es una acumulación de duelos, porque a lo largo del tiempo decimos los tanatólogos que el primer duelo fue el desprendimiento del vientre materno. Posteriormente, cuando dejamos el pecho o el biberón, quienes no tuvieron la oportunidad de recibir el pecho, pues ese también es un duelo, y así se van sumando a lo largo de la vida, una tras otra, las pérdidas que vamos teniendo, algunas un poco más difíciles de afrontar que otras, pero al final del día, como la bolita de nieve, entre más son, más grandes se va haciendo, y pues es importante entenderlos y elaborarlos adecuadamente. Claro, tienes bastante razón. Bueno, tenemos aquí, hay más preguntas, hay bastantes preguntas. A ver, en la siguiente nos dice Jessie, ¿el duelo dónde aparece? ¿En qué situaciones? Bueno, ya comentaste algunas, ¿no? Claro. Sí, generalmente el duelo aparece precisamente ligado a lo que es el apego, y pues tenemos diferentes formas de apego. Generalmente las personas que tienen el apego ansioso o el apego evitativo tienden a tener una complicación en lo que es el proceso de duelo. El duelo no solamente es sentirme mal y haber tenido la pérdida y ya eso se llama duelo.
Dentro de esto hay un proceso de elaboración del duelo, que es cuando ya eres un poco más consciente de todos los faltantes que hay en tu vida, de todos los impactos emocionales que representó esa pérdida y las herramientas o las tareas que tienes que hacer para afrontar y salir del hoyo en el que muchas veces nos sumerge esa pérdida. Entonces, el duelo va a aparecer siempre que hay una ruptura de un vínculo. Y el vínculo puede ser a lo mejor hasta, no sé, vamos a pensar que me regalaron una pulsera, una persona muy especial para mí, y de repente se me perdió esa pulsera, y aunque es un objeto, puede que sea un proceso de duelo porque me angustio, porque me siento triste, porque a lo mejor era lo único que me quedaba de algún familiar que ya falleció. Claro, fíjate que tienes razón. A mí me pasó que por ahí regalaron un peluche, una tía que me lo había dado mi papá. Mi papá acaba de fallecer y le dije, ¿y por qué lo regalaste? Me lo regresas, y me lo regresó. O sea, con toda la pena fue y lo pidió, y yo bien enojado, ¿no? De cómo es que andas regalando. Pues es Claro. que, le dice, es que tú eres un adulto, o sea, ¿tú para qué quieres el peluche? Pero es que el valor significativo, ¿no? Digo, en ese entonces acaba de fallecer mi papá, andaba muy sensible. Por Pero sí supuesto. me enojó demasiado, demasiado. Digo, ya ahorita ya el peluche, ahí lo tengo todavía, ¿eh? Digo, ahí lo tengo arrumbado, ¿no? Y sí, a veces lo veo y me acuerdo, pero en ese momento tenía un significado porque estaba a flor de piel mis emociones, ¿no? Por la pérdida de mi papá. Claro, había un anclaje emocional al objeto, y es por eso que cuando alguien, por ejemplo, en nuestro hogar fallece, la recomendación tanatológica que se les da es que no se deshagan de las pertenencias de un día para otro, ni que tengan prisa por reacomodar todo en el hogar, que se tomen su tiempo y con base también en las emociones y en cómo se vayan sintiendo y en las decisiones conjuntas, pues que lleguen a una resolución, pero pues no de la noche a la mañana. Claro, muy bien. Bueno, ahí igual, Dianita por ahí, buenas noches. Buenas noches, Dianita, espero te encuentres bien. Está por aquí también nuestra nutrióloga. ¿Cuánto tiempo puede llevar un duelo? Saludos, Adri. Muy buena pregunta. Pregunta sumamente importante, casi de examen. Es algo que creo que le va a aportar mucho a las personas porque es algo que cargamos en nuestros hombros durante mucho tiempo. Claro. Anteriormente, cuando la tanatología inicia con Elizabeth Kubler-Ross, se tenían tiempos. Se te decía, de tal mes a tal mes te vas a sentir así, de tal tiempo a tal tiempo de esta otra manera. Pero en la actualidad, la tanatología, pues dentro de todos estos avances que han ido haciendo, precisamente te dices que no, porque si yo le digo a una persona que en un año tiene que sentirse bien, ¿qué pasa con esa persona que ya llegó el año y se sigue sintiendo mal? De alguna manera puede complicar el proceso de duelo y patologizarlo. Porque entonces, ¿qué dice la persona? Es que estoy loco, es que de seguro algo malo me pasa, es que ¿qué voy a hacer? Ya no puedo continuar así, y se empiezan a llenar de ciertas ideas que los distorsionan de alguna manera. Claro. Entonces, la respuesta a esta incógnita es, para el proceso de duelo no hay un tiempo. Cada quien lo vive a su ritmo, cada quien lo vive a su tiempo, pero lo que sí hay son responsabilidades con el proceso de duelo. Si nosotros vamos afrontándolo poco a poco, teniendo ciertos principios, ciertas bases para ir modificando algunas estructuras, tareas, hábitos, porque lo más difícil de cambiar en el proceso de duelo son los hábitos. Y aquí quiero compartir una breve anécdota. En algún momento una señora me decía, ¿qué hago con una situación que estoy viviendo y que quiero cambiar? Y le decía yo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es tan complicado? Me decía, ya es que voy al súper y a mi esposo que falleció le encantaba comer sandía, pero a mí no me gusta la sandía y por alguna extraña razón, siempre que regreso a mi casa me doy cuenta que en las compras del súper llevo sandía y a nadie de mi casa le gusta la sandía, solamente le gustaba a él. Entonces me decía, ¿qué hago? Y yo le explicaba que tenía que empezar a ser más consciente de lo que estaba comprando. Por ejemplo, a lo mejor llevar una lista y solamente en principio adecuarse a lo que tiene anotado en la lista, pero también importante, conforme avanzaba su proceso de duelo, tratar de ubicar algo que a ella le gustara y que a lo mejor anteriormente no se lo compraba por dar prioridad a lo que a su esposo sí le gustaba y comprarlo en lugar de, ¿no?
no como una forma, decía ella, pero es que es como olvidarme de él. Le digo, no, usted siempre va a recordar todo lo compartido, pero también hay que reestructurar nuestros hábitos de quienes continuamos todavía físicamente aquí. Claro. Entonces, sí es un proceso, perdón, que sí les causa un poquito de conflicto a veces, porque dicen, híjole, estaré funcionando bien, estaré funcionando mal, pero pues es bastante normal que dentro de todo esto nos podamos tomar nuestro tiempo. Aquí creo que el verdadero problema no es cuánto tiempo dura, el verdadero problema es que hay tantas personas a nuestro alrededor, voy a decirlo entre comillas, bien intencionadas, y no es que lo sean como tal malintencionadas, pero no tienen el conocimiento, estamos llenos de mucha cultura, de muchos arquetipos, de muchas creencias al respecto de la muerte, que nos hacen muchos comentarios como de ya no llores, tienes que salir adelante, ya está en un lugar mejor, échale ganas, y nos llenan la cabeza de frases que al final del día nos confunden y nos hacen sentir que está mal expresar nuestras emociones. Y es allí donde radica el problema del tiempo, por la perspectiva, la percepción que tienen otras personas sobre nuestro dolor. Claro, y también ahí podríamos, bueno, yo le agregaría, digo, no, tú me dirás si, claro, si aplica o no aplica, también cada persona es resiliente o cada persona tiene una capacidad de resiliencia, entonces claro, hay personas que tienen esa capacidad de sobreponerse más rápido que otras y hay personas que nos cuesta más tiempo, pero al final creo que, por lo que tú has estado comentando, es que cada persona tiene su tiempo, es lo que yo rescato de todo lo que has comentado, ¿no? Así es, cada quien tiene su tiempo y pues tenemos que considerar también las circunstancias en las que ocurrió la pérdida. Nunca va a ser lo mismo perder a mi mamá en condiciones de muerte natural, en donde a lo mejor tuve el tiempo de ir elaborando el duelo, de saber que estaba enfermita, que la estaba apoyando, acompañando, a de repente, por ejemplo, enfrentarme al COVID, en donde de la noche a la mañana o en una semana ya no vi a mi familiar y ya me entregaron prácticamente la urna con las esencias o cenizas, como les decimos en lo funerario, y eso es un impacto totalmente traumático. Sí, tienes toda la razón. Tengo un caso muy cercano donde en 4 días se fue una persona, o sea, y en la mañana, o sea, se empezó a sentir mal, hasta el 4.º día lo internan y en la noche le avisan que falleció. O sea, no podía creer su familia. Lo acabamos de internar porque se sentía mal, tenía todos los inicios del COVID, pero en la noche, o sea, no hubo nada, ¿no? Entonces es un impacto grande, ¿no? Porque no te das tiempo de prepararte psicológicamente o mentalmente, ¿no? Sí. Tienes mucha razón en ese aspecto, ¿no? Y también digo, hago como que una analogía con la ruptura, ¿no? También del noviazgo, no es lo mismo la persona que rompe la relación, que lo viene preparando, lo va pensando, así es, a la persona que la agarra por sorpresa, ¿no? Así es, justamente, eso es muy cierto. Dicen por allí, bueno, básicamente la cuestión aquí no es lo mismo a que te dejen a dejar, porque claro, el que deja a la otra persona es consciente de que a lo mejor ya no es lo que quiere en su vida, ya no se siente cómodo o cómoda y a lo mejor ya está pensando en estar con alguien más, pero la persona que es dejada no se lo espera porque a lo mejor dentro de su fantasía normal de la relación es que todo está perfecto, todo es amor, todo funciona o marcha de acuerdo a lo normal, que a lo mejor hay problemas pero que todo se soluciona y cuando ocurre esto pues viene un golpe emocional bastante complejo. Claro, tienes mucha razón, vamos a continuar con las preguntas, digo, de plano ya me voy a ir con las preguntas porque tenemos bastantes preguntas, claro. Mis preguntas creo que van a pasar al final. Pero bueno, voy a continuar con Carolina Salinas. Ella dice, ¿cómo puedo llevar el duelo de una niña de 5 años? ¿Cómo puedo diferenciar los procesos de este? ¿Cómo ves? Sumamente importante. A ver, vamos a empezar por lo sencillo. Los niños, dentro de su proceso de duelo, de la elaboración que tienen que hacer, es un poquito diferente de nosotros. Claro. Si yo preguntara, ¿quién elabora más fácilmente su duelo, un adulto o un niño? Muchos dirían que un adulto, lo cual es falso. El niño tiene mayor facilidad para elaborar el duelo, porque lo que nosotros vemos como debilidad en los niños, que es este mundo de la fantasía, de la espontaneidad,
de esta parte del juego y que a lo mejor los niños los vemos como muy frágiles, esas defensas psicológicas los ayudan a entender la muerte de una forma más tenue y que el impacto no sea tan grande. Claro está, habrá sus excepciones dependiendo de la causa de la muerte, pero en este caso, el niño que se le complica el duelo, lo primero que tenemos que revisar como familia es, ¿qué está viendo ese niño en los adultos? ¿Quiénes realmente tenemos que elaborar el duelo para dar un buen ejemplo de cómo manejar las emociones al niño? Porque, ¿qué pasa? Vemos que el niño llora, que el niño se pone triste y lo primero que decimos es que ya no quiero que llore. Le decimos, cálmate, lo consolamos y cortamos ese flujo emocional haciéndole ver o entender al niño de alguna manera que expresar las emociones está mal. Ve que mamá se aguanta o que papá se aguanta, que se hacen los fuertes y al final del día todo lo que encapsulas termina por reventar. Y eso es lo que pasa muchas veces con los pequeños. Otro punto importante es que un niño no entiende el concepto de irreversibilidad de la muerte hasta los 6 años. Antes de los 6 años tú le puedes explicar al niño que su familiar ya falleció, que su familiar no va a volver y el niño te va a seguir preguntando, ¿y cuándo regresa? ¿Y por qué no ha venido? ¿Y por qué no lo puedo ver? Y te va a cuestionar y a cuestionar, pero porque dentro de la curiosidad del niño necesita preguntar para aprender y construir su conocimiento. Pero realmente hasta que no pase un cierto nivel de madurez, no va a entender que la muerte no es como un videojuego en donde le puedas dar reset y la persona va a volver. Claro. De hecho, yo les puedo decir que cuando acompaño a los niños al ataúd para que puedan ver a su familiar y despedirse, muchos niños ni siquiera entienden quién está o por qué está ahí. Juegan, gritan, a lo mejor lloran un ratito y ellos siguen como si nada. La familia es quien de alguna manera le da un exceso de información a los niños. A mí me sorprende mucho que cuando he atendido niños en proceso de duelo, el niño me diga, es que mi papá murió de esta forma y hubo un accidente y entonces quedó de esta manera, y yo me aterro porque digo, ¿de dónde sacó toda esa información innecesaria este pequeño? Y es que la familia no se da cuenta que quedan los periódicos a la mano, las noticias en redes, o que la misma familia nunca falta, la tía, la prima, la mamá, quien sea, que llega y dice, oye, ¿cómo que pasó esto? Y el niño escuchando todo. Aparentemente están jugando, aparentemente están en otro mundo, pero el niño está al pendiente de todas las situaciones, sobre todo porque pues el vínculo se acrecenta con el familiar que todavía sigue con vida. Claro. Tienes mucha razón en ese aspecto. Y yo no sabía eso de la irreversibilidad de la muerte en los niños de 6 años. Se me hace un dato muy interesante. Con razón, digo, es muy normal. De por sí los niños preguntan, es su naturaleza, tienen curiosidad. Pero no hay que desesperarnos, ¿no? Creo que también es algo muy importante. A veces el adulto, posiblemente por la afectación, digo, estoy suponiendo, ¿no? Puede ser que ya te lo expliqué, ya te lo dije, ¿no? Y piense que es anormal que el niño esté preguntando, pero digo, ahorita con este dato, pareciera muy lógico, muy obvio, pero yo siento que sí es un dato muy interesante, que es natural que niños menores de 5 años, de 6 años estén preguntando, porque no tienen esa parte de que ya no está, o sea, ya murió y que no va a regresar, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas. Buenas noches, Ileana. Ileana, te mando un fuerte abrazo, Ileana. Comentó hace rato, antes de iniciar el programa, que hoy, precisamente ahorita, acaba de tener el día de hoy una pérdida. No sé quién falleció, Ileana, pero te mando un fuerte abrazo, donde quieras que estés. Es súper fan, o sea, la verdad es que Ileana me ha apoyado bastante desde que comenzamos con este proyecto. Yo la aprecio bastante, o sea, es una persona que le tengo un cariño muy grande, porque desde que comencé con el proyecto de las transmisiones siempre ha estado ahí presente y me apoya. Y la verdad es que, pues sí, digo, el contexto no nos ayuda mucho, pero te mando un fuerte abrazo y qué bueno que por lo menos te estás tomando el tiempo. Estoy seguro que te puede servir pues todo lo que puede estar platicando Edwin el día de hoy con nosotros. Buenas noches también, Praxedes Avedaño. Y bueno, hay igual Pau Cerón también es una estudiante, me parece, de Puebla, de la IEU, de psicología. Por cierto, Pau, si nos estás viendo, un saludote, ya te tengo bien identificada.
Y bueno, Pau nos dice, ¿cómo podemos superar el duelo? Digo, ya hablamos del duelo, creo que nos faltan las etapas, pero bueno, es una pregunta muy interesante, es de las que yo tenía pensado hacerte, pero bueno, ya te la está diciendo aquí Pau, ¿cómo podemos superar el duelo? ¿Hay herramientas, técnicas, aparte del tiempo como Claro. aliado? Aquí hay que explicar algo muy importante. El duelo no se supera, el duelo se resignifica. Nosotros en tanatología entendemos que cuando tienes una pérdida, el concepto de superar en la mente de las personas lo ligan mucho con el olvidar para no sentir. A tu ser amado nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a olvidar, nunca vas a dejar de sentir amor, nunca vas a dejar de sentir a lo mejor melancolía cuando lo recuerdes, pero lo que sí podemos hacer es darle un nuevo significado al objeto del afecto, darle un nuevo significado al recuerdo. Entonces la palabra es cómo podemos resignificar el proceso de duelo, ¿no? La pérdida en sí. Y lo principal es dejar de ocultar las emociones. El primer punto es fluir emocionalmente, que no importa lo que diga la gente que está a tu alrededor, que las personas no desautoricen tu duelo, no minimicen a lo mejor esa parte emocional que tienes. ¿Quién es el experto o la experta en el proceso de duelo de cada quien? Pues uno mismo. A veces las personas dicen que como tanatólogos nosotros somos los que sabemos del duelo y no es así. Nosotros facilitamos, orientamos, acompañamos, pero quien es el experto o la experta en su duelo es la persona, porque es quien verdaderamente sabe qué es lo que le está doliendo y cuál fue su historia que acompañó a la persona que ha trascendido, como decimos. No decimos fallecer, decimos trascender, porque marcamos mucho esta parte de la huella que dejan las personas que mueren, ¿no? El legado que se queda, los aprendizajes, todo lo que significa haber compartido con ese ser especial. Entonces aquí es hablar también del tema de la muerte. O sea, si yo quiero hablar de mi familiar, entre más nos familiaricemos, entre más hablemos de la persona, obviamente en un sentido, vamos a llamarlo así, nutricio, en un sentido en donde comparto las experiencias, los momentos, me va a ayudar a irme limpiando, ir desocupando el cúmulo de pensamientos que puedo tener, pero tenemos que cosechar redes de apoyo saludables, no decírselo a personas que me van a juzgar o que me van a señalar o que no pueden evitar el darte 1000 consejos, ¿no? Sino personas que tengan la escucha activa, que me escuchen sin aconsejar, que me presten su hombro para llorar si es necesario sin que me digan cálmate. O sea, esas personas son nutricias en el momento de la pérdida, porque de las personas que nos dan el pésame de dejarme una mochila pesada encima, de esas va a haber muchísimas alrededor de nosotros. Oye, fíjate, lo que comentas se me hace muy interesante. A mí me tocó enterrar ya a todos mis abuelos. Bueno, mi última abuelita, acaba de fallecer el año pasado mi abuela, pero no pude yo enterrar, o sea, me tocó ver su muerte, pero no enterrarla porque se la trasladaron y pues no pude, ¿no? No pude ir. Pero pues, mis demás abuelos, y sí es cierto eso lo que comentas, o sea, me tocó, a veces a mí me molestaba, ¿no? Porque llegan y te critican, te dicen de cosas que en ese momento, como dices, como que no tiene sentido, ¿no? Yo lo viví, fíjate que y yo siendo psicólogo, pues, no vine a desarrollar esas habilidades a lo mejor de escucha hasta mucho después, y me di cuenta que yo también era de las típicas personas, ya sea ante, no un duelo como tal de muerte, pero también cuando tienen, pues cuando estaban tristes, ¿no? De que le empiezas a decir ese tipo de no pasa nada, tranquila, deja de llorar, cosas por el estilo, sí tienen un impacto, porque yo he visto, y me ha tocado en la experiencia clínica que he tenido pacientes que han llegado, fíjate, uno llegó porque la novia se quejaba que era cero emocional, o sea, y el chico le decía, bueno, pues es que así me enseñaron, ¿no? Y otro paciente que yo recuerdo mucho es que cuando murieron sus papás, él no lloró, pero no o sea, él se sentía mal porque él pensaba que estaba mal, pero el hecho de que no haya llorado, o sea, es que no me sentí mal, pero
pero sí se dieron cuenta, su hermana se dio cuenta, y eso como que, es que sí es cierto, no lloré, y comparación de su hermana, hecho una Magdalena y toda así, y es bien interesante lo que dice, ¿no? Es darle un significado. Por ejemplo, cuando murió mi papá, yo de plano tuve que, digo, no tuve una relación súper excelente, que digamos, así como que era una buena relación, pero no así como que súper, sobre todo los últimos 2 años, porque ya no convivía con él porque estaba afuera, pero sin embargo decidí quedarme con las cosas buenas, y es así como lo recuerdo. O sea, ya las cosas malas o ya ni me acuerdo, o sea, trato de siempre hablar de las cosas buenas que me dejó y sus lecciones, que aún después de muerto, hay gente que me empieza a platicar de él y sigo aprendiendo de él, y con eso yo decido quedarme. Entonces, por eso puse la frase, porque se me hace muy interesante: el duelo no se supera, sino le das un significado diferente. Así es. Ok, bueno, voy a continuar. Mira, la maestra Martelena. La maestra Martelena. Saludos a ambos. ¡Hala, qué sorpresa, maestra! Un placer, qué padre que ande por aquí. Fue nuestra directora de la universidad en la Facultad de Psicología. Así Un es. gusto, maestra. Bueno, vamos a continuar. Es mi mentora. Mentora, excelente, qué bueno. A mí también, a mí me ayudó mucho a mí me dio materias de psicología infantil, evaluación para niños. ¿Cómo no? Sí, Dice magnífico. Jessica, perdón, es que casi está muy chiquita la letra. Dice Jessica, ¿cómo sabes que ya no estás en duelo? ¿Cuál es la característica? Ok. Voy a explicar o dar respuesta a esa pregunta con si quieres así, una analogía muy, muy sencilla. Cuando hablamos de esta parte de cómo saber que ya no estoy en duelo, hay que entenderlo sobre si sigo sufriendo, si me sigue doliendo o si ya entendí lo que es el proceso de duelo. Para poder avanzar en el proceso de duelo, lo primero es soltar el objeto que te lastima. Yo siempre digo, si yo te regalo un cactus lleno de espinas y soy una persona muy importante para ti, a lo mejor tú por ese aprecio, por ese vínculo, lo aprecias tanto que lo abrazas. Y en cuanto abrazas ese cactus, te va a espinar, te va a lastimar. Y en automático me vas a decir, es que me duele, me lastima y yo no quiero que me lastime el cactus. Yo te diría, suéltalo. Pero mi apego me va a decir, no, porque es mío. Es mi cactus, es lo que tú me regalaste y es lo único que conservaré de ti. Pero, ¿qué pasa aquí? La persona dice, no quiero sufrir, pero no quiero soltar. Cuando nosotros decimos suelta, no estamos diciendo olvida tu ser amado, estamos diciendo suelta el dolor, suelta el sufrimiento, déjalo ir. Una vez que sueltas el cactus, te quedan heridas corporales, lógicamente. Te va a arder todavía, te va a doler mucho hasta que te saquen las espinas. De allí a lo mejor te untas alguna cremita, posiblemente, y te tengas que poner a lo mejor alguna bandita, algo para cerrar la herida, y con el paso del tiempo se va a cerrar la herida. En algún punto, esa herida te va a quedar una cicatriz, la vas a ver y vas a acordarte de cuánto te lastimó el cactus, pero ya no te va a doler. El recuerdo ya no va a ser doloroso, el recuerdo va a ser solo un recuerdo que te va a mantener vivo la experiencia de lo que ya compartiste con la persona. Es lo mismo con nuestros seres queridos. Cuando tú te acuerdas de tu ser amado y te da a lo mejor melancolía, porque melancolía y depresión no es lo mismo. Entonces, cuando te da esta parte de la melancolía de acordarte de lo que fue o de lo que pudo ser y que ya no es normal. Eso nunca va a desaparecer, en algún momento vendrá esporádicamente. Pero lo importante es que para que tú sepas que ya no estás en duelo es porque ya no te lastima el recuerdo. A lo mejor ver la foto de tu familiar ya no te dobla de dolor, ya no te hace llorar con profundidad. A lo mejor visitar los lugares, como a lo mejor ibas al café por las tardes con esa persona y cuando pasas por el café ya no te lastima pasar por ese lugar. Quiere decir que tu duelo ya va a mejoría o que posiblemente ya resignificaste totalmente la pérdida. Para eso, pues obviamente es un proceso de soltar el sufrimiento. Y pues aquí creo que sí tenemos ya que tocar el tema de las etapas del duelo para que pues podamos entender mejor esa parte, porque si no, como que me voy primero hacia lo del final
y me estoy olvidando del principio, ¿no? Las etapas. Claro, claro, adelante. Tenemos más preguntas, pero antes de irte a las etapas, ahorita de lo que estabas comentando, Claro. fíjate que, o sea, cuando dices, cuando ya no me duele, es cuando siento que lo estoy superando. Y todo todo tiene un tiempo y un proceso. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, ese trabajo que yo que ya no me dieron mi contrato de nuevo, me dolió mucho. O sea, pasó casi un año, no encontraba un trabajo que me diera la satisfacción. Conseguí un trabajo o sea, yo me sentía muy insatisfecho y estaba pensando siempre en el otro trabajo, le hablaba a mis cuates, ¿no? ¿Cómo están? Y siempre quería estar en contacto con ellos, ¿no? Y pues obviamente, cuando yo ya me di cuenta que, o sea, ya dije, no, es que tengo que soltarlo, o sea, ya se acabó, esto se acabó, pero pasó un año. Y estoy hablando de un empleo. Me gustaba mucho ese trabajo, mucho me gustaba, mucho. Y posiblemente va a ser complicado que encuentre otro trabajo que me diera esa satisfacción de encontrar, me sentía bien en el elemento, o sea, me encantaba porque lo que hacía me gustaba mucho. Pero llegó un momento en que dije, ok, es una etapa, yo mismo me terapié, es una etapa, Claro. supéralo, tienes que darle, y sí es cierto, vinieron cosas mejores, pero yo tuve que decir, sabes que ya, basta porque no estás disfrutando lo que tienes ahorita, o sea, y eso me está doliendo, porque sentir una insatisfacción es feo, yo me sentía muy mal, o sea, a pesar de que yo estaba muy bien en todas mis áreas, en ese que era laboralmente, pareciera que las demás áreas también hacían que la satisfacción que yo tuviera en esa se disminuyera. Hasta que acepté y sabes que tengo que aceptar. Y fíjate, mucho tiempo después, estoy hablando casi 8 años, me vuelven a tocar la puerta, pero yo ya dije, no. Me lo hubieran dicho hace 6 meses después, y claro que digo que sí, pero ahorita digo no. Claro, sí, por supuesto. Ahora sí, las etapas de duelo. Bien, ok. Primero que nada, la negación, que es la primera de las etapas tras la pérdida. Cuando digo pérdida, recuerden, no me refiero solamente a muerte, me refiero a todo tipo de pérdidas. La negación está estigmatizada y creemos que es algo negativo. ¿Por qué? Porque nos bloqueamos, decimos nos choqueamos, pero es una defensa psicológica normal de nuestra mente, que siempre lo digo que es como el cable que rodea al cobre en las instalaciones eléctricas. Sin la negación haríamos cortocircuito cuando nos llega el shock emocional y psicológico de la pérdida. La negación nos prepara, bloquea la mente de alguna manera, te mantiene en el limbo, de alguna forma sientes que estás en la realidad, pero a la vez como que es un sueño, y la persona pareciera que está fuera de la realidad, pero esto no es negativo, esto realmente digamos que es benéfico porque le va dando el tiempo y la pauta a la persona para irse preparando a lo que tiene que resolver. Claro. Puedes permanecer hasta, no sé, no quiero decir tiempos, pero varios meses en negación. Habrá personas que inmediatamente salen de la negación porque tienen un proceso a lo mejor más consciente. ¿Por qué? Porque el vínculo no era tan profundo o porque su forma o personalidad pues no es tan vivencial de las emociones, sino es como más a lo mejor de introversión, más de reservarse y de no exponerse tanto. Pero posteriormente de la negación, cuando empieza a bajar esa defensa, empieza a aparecer, vamos a decirle que la defensa de la negación baja al 50% y aparece la segunda etapa, que es la ira o enojo. Aquí, de repente, te empiezas a enojar con todo el mundo. Dices, es que tú no estuviste en el momento de que más te necesité y ahorita vienes a quererme ayudar, o le lloraste a mi papá cuando ni estuviste. A lo mejor decimos, es que en el hospital lo mataron o la mataron, ellos tienen la culpa. Nos enojamos con Dios en el concepto religioso y decimos, es que Dios, como si es amor y si cuida a sus hijos, ¿cómo es posible que permita que ocurran estas cosas? Y empezamos a desquitarnos con la vida entera. Porque es una forma de desahogo, es una forma también, a veces el enojo es
con nosotros mismos, nos agredimos y aparece la culpa, porque con la etapa del enojo viene la culpa irracional, en donde decimos, es que si yo le hubiera llamado antes a la ambulancia, es que si lo hubiera llevado a más hospitales, es que si yo hubiera hecho esto, más abrazos, más besos, etcétera, y nos sentimos cada vez más y más culpables. Digamos que es como si nos estigmatizáramos, nos flageláramos y de repente nos sentimos muy miserables, pero porque nuestro pensamiento nos hace sentir así, cuando hicimos todo lo que podíamos haber hecho en un determinado momento. Entonces el enojo, tenemos que cuidar mucho esta parte de esta etapa, porque podemos llegar a ser muy ofensivos y a lastimar a terceras personas que intentan ayudarnos, y que como estamos bajo los efectos de esta emoción, no nos damos cuenta del grado de afectación o de ofensa que podemos tener hacia otros, y al final del día, ya cuando nosotros nos sentimos bien, nos damos cuenta que la gente se alejó de nosotros, pero es porque en su momento nuestra forma de expresarnos los alejaron. Tercer punto, que es después del enojo viene la negociación. Te das cuenta que después de pelearte con Dios, con la vida y con todos, pues nada más tu familiar no regresa. Y entonces empiezas a tratar de hacer una negociación con Dios, con la muerte, con lo que tú creas, y dices, yo te prometo, Dios mío, que si me regresas a mi ser querido, yo a cambio te doy mi vida, yo te juro que voy a dejar de fumar, me voy a dejar de emborrachar, ya no voy a salir de fiestas, voy a ser un buen samaritano, voy a ser, Jesucristo de nuevo en la tierra. Entonces, esa parte de alguna manera nos frustra, porque decimos, es que Dios no me escucha, es que ¿por qué si yo le ofrezco cambiar, las cosas no cambian? Porque nuestra mente de alguna manera, vamos a llamarle que involuciona como los niños, y como que por instantes se nos olvida que la muerte no es reversible, que la muerte no va a cambiar porque yo así lo deseo en este instante. Cuando me doy cuenta que las cosas, por más que prometa y jure, no van a cambiar, aparece la cuarta etapa, que es precisamente la que nadie quiere, que es la depresión. Aquí en la depresión la persona se viene totalmente abajo porque se decepciona, porque ve que las cosas no cambian, y es allí donde se permite fluir emocionalmente. Ahí puede llorar, ahí se puede encapsular a veces, pero aquí esta etapa es clave, porque la persona se puede encerrar, puede dejar de comer, la persona de alguna manera puede dejar de bañarse, incluso de querer platicar con las personas, se encierra tanto que como un riesgo mayor, no sé si has escuchado hablar que luego dicen, es que murió el esposo hace tanto tiempo y ahora murió ella, se la llevó el esposo. No, nadie se lleva a nadie, claro, yo respeto sus creencias, pero no es que se lleve una persona a la otra. Lo que pasa es que existe el famoso síndrome del corazón roto, en donde emocionalmente le ejerces tal presión, tal estrés al corazón, que termina viniendo un derrame, un infarto agudo al miocardio, y la persona fallece. Claro. Y no es porque te llevara a la otra persona, sino porque nos abandonamos. Entonces, la etapa 4 es determinante. Cuando la gente dice, yo no voy a ir al tanatólogo, yo no voy a ir al psicólogo porque yo perdí a mi familiar, no estoy loco, es allí donde yo les explico, tú no vas a ir al psicólogo ni al tanatólogo porque estés loco. Tú vas a ir porque urge que esa emoción que se llama tristeza se le dé un camino correcto, porque la tristeza es la que comanda el sistema inmunológico, y si tu sistema inmunológico está en pausa, toda enfermedad oportunista puede cobrarte la factura, principalmente ahorita que estamos en pandemia, que el COVID nada más está esperando una oportunidad. Entonces también debemos de ser muy conscientes que el trabajo emocional es prioritario, al igual que son el lavado de manos y todas las medidas, ¿no? Entonces, la tristeza o la depresión, como se llama esta etapa, es algo fundamental que nos va a dar pie cuando salimos de ese hoyo, de ese fondo. Cuando yo le digo que cuando salimos a respirar, allí es donde empieza la aceptación, en donde ya somos conscientes que tenemos más familiares a nuestro alrededor, que el estar sufriendo no me lo va a devolver o no me la va a devolver. Entonces buscamos de alguna manera, pues, retomar el ritmo de nuestra vida. Después de esta aceptación, según el autor, porque hay infinidad de autores, hay infinidad de etapas, hay autores que manejan 9, 10 etapas, otros que nada más dicen que son 3, otros que son 4, otros que 5. En el caso de la tanatología, o el enfoque que nosotros manejamos en lo funerario,
Después de la aceptación viene la resignificación, que era el término que yo te decía, que es donde ya entendemos precisamente lo que es el fin o el objetivo o el para qué ocurren las cosas, la misión que yo tengo en la vida, el camino que yo quiero seguir, el ejemplo que yo le quiero dar a mi familia tal vez, o el cumplir a lo mejor precisamente lo que quedó pendiente de hacer con esa persona. Entonces, Claro. Va variando muchísimo esta parte, pero las etapas, también hay que aclarar, no son una ley. No forzosamente vas a atravesar por las 5 o 6 etapas. Habrá personas que no atraviesen por alguna, o que primero te enojes, después te pongas triste, después hagas la negociación. O sea, no van en orden. Dicen por allí que el orden de los factores no altera el producto. Al final del día puedes hacerlo en ese mismo orden que yo di, puede ser diferente, vivir todas o vivir una nada más, pero el duelo va a ser distinto para cada persona. Ok, híjole, la verdad es que sí es un tema, cada etapa yo creo que nos puedes explicar bastante tiempo. Y sí es cierto, esta parte de las etapas yo también lo había leído, de que no es que se den de manera seguida o consecuente, sino que también va a depender de muchos factores, ¿no? El contexto, la forma como yo interprete el duelo, también las ideas preconcebidas que yo tengo acerca de la muerte o del duelo, en fin. Creo que es muy interesante la forma como nos estás explicando. Digo, aquí comparto las etapas que nos acabas de decir: la aceptación, resignificación, depresión, negociación, enojo, culpa y negación. Híjole, hay más preguntas. Digo, está muy interesante el tema. Creo que es de los pocos temas que he tenido ahora sí la dicha de que, ¿sabes qué? De bolón a las preguntas, porque la gente... Y eso es algo muy padre, porque claro, es un tema... Fíjate, somos una cultura que adoramos la muerte, ¿sí? Y a nivel mundial viene mucha gente y nos tiene con esa parte de que México le hace culto a la muerte. Uh-huh. Sin embargo, aún así hay muchas dudas todavía, ¿no? De cómo manejar duelos y aceptación ante pérdidas, ¿no? Bueno, dice por aquí, bueno, hay más saludos, nos dice por ahí Lazarus Alfredo, me imagino que lo conoces. Igual, pues, ¿de qué depende de un duelo dure más y otro menos? Pues es más o menos lo que hemos platicado, ¿no? Va a depender del vínculo, sí. Del vínculo, qué tanto apego, el estilo de apego que tú tengas, sí. También la forma en cómo se esté dando, como tú decías, no es lo mismo una muerte natural que una muerte a lo mejor espontánea, o a lo mejor, supongamos, ¿no? De esas muertes donde tienes mucha culpa, donde a lo mejor en un accidente tú vas manejando, chocas, falleces, y puta, la culpa la traes tú porque tú te sientes con la responsabilidad de haber ocasionado el fallecimiento. Claro. Entonces son elementos. Por ahí hay otro, dice, ¿cómo manejar el duelo de niños de 5 años por el divorcio de sus padres? ¿Qué dirías ahí, Edwin? Yo diría que lo principal es que dejemos de quererles ocultar la realidad a los niños. Los papás se ahogan en un vaso de agua porque se esfuerzan demasiado, le invierten demasiada energía a ocultar el hecho real, a ocultar para no herir o lastimar al niño, y los niños son tan inteligentes que saben todo lo que ocurre, pero de alguna manera no entienden por qué mamá no me lo dice, papá no me lo dice directamente, y lo sufren más cuando no se lo comunican a tiempo. Claro. El niño obviamente debe entender cuando hay un divorcio, ya en la pregunta viene impresa una angustia de mamá, ¿no? Por ejemplo, porque dice, ¿qué le voy a decir? Pues que sigue teniendo a papá, que sigue teniendo a mamá, que el hecho de que los padres no estén juntos no quiere decir que lo van a abandonar a él. Él no es el problema, él sigue siendo hijo de ambos y con ambos va a seguir teniendo una buena relación. Aquí lo que habría que dar como ejemplo es no hablar mal de la pareja, que en algún momento fue mi esposa o mi esposo, y pues darle un buen ejemplo y mantener el vínculo saludable entre el niño con, pues en este caso, su progenitor o progenitora. Fíjate que a mí me tocó en una ocasión atender una pareja donde se acaban de divorciar, pero el señor enseguida encontró pareja, se volvió a juntar, o sea, menos de 6 meses, volvió a rehacer su vida. Digo, no está bien ni mal, yo no lo juzgué,
se me hizo pues perfecto, pero la mamá de la niña no, o sea, no aceptaba eso y le metía muchas ideas a la niña con respecto a su nueva pareja, ¿no? Y su nueva pareja pues estaba así, ¿no? Como pues es que yo no le hago nada, o sea, ¿no? Y, y yo le comentaba al señor, le digo, es que ¿sabes qué? Si es importante, porque yo hablaba con la niña, ¿no? Yo le preguntaba a la niña, pues su opinión, ¿no? Con respecto a todo esto. Y pues era una niña chiquita, tenía creo que 6 años, 5 años, no recuerdo. Pero ella decía, no, es que mi mamá me dice que ella es así, así, o sea, ni para decir que no es cierto, ¿no? Y al final yo llegué a la conclusión que no había procesado todavía, era un matrimonio de casi 15 años, y digo, tuvieron su hijo, pues ya no pudieron tener hijos al inicio, pero el punto es de que como que a ella no aceptaba que él haya hecho su vida rápidamente. O sea, eso no lo aceptaba. O sea, ella no aceptaba eso. Entonces, ahí nos damos cuenta del impacto negativo que le puede estar dando al niño porque le metí ideas a una persona que no conocía, no tenía la oportunidad, pero que al final iba a tener que terminar conviviendo porque ya era pareja de su exmarido. Claro. Entonces, ¿por qué no llevar la fiesta en paz? ¿No? Sí, y es que vivimos en una cultura basada en el luto, no en el duelo. Creemos que si terminamos una relación de pareja, la persona tiene que guardarnos luto 1 año, 2 años y no volver a rehacer su vida, y que nosotros también tenemos que guardar un luto, cuando realmente el luto y el duelo pues, son dos cosas completamente distintas. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre luto y duelo? Bueno, la diferencia está básicamente en que el luto es lo social, lo que yo le muestro a los demás, esa parte de reconocimiento, aceptación y validación social. Por ejemplo, poner el moño negro en la puerta para que todo el mundo sepa que en esta casa aquí murió alguien, que realmente eso no hace la diferencia. Lo que sí hace es que todo el mundo opine sobre lo que estoy viviendo, y que a lo mejor la gente diga, pobrecitos, mira, ahí perdieron a alguien. Realmente eso es luto. El luto también es vestirme de negro, seguir los protocolos religiosos al pie de la letra, porque a veces hay personas que se angustian, que dicen, es que yo no quiero hacer rezos, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, pero mi familia me dice que eso es lo correcto, y que qué va a decir la gente si yo no rezo, si yo no hago misa, si yo no hago esto, lo otro, y les genera angustia, y lo hacen obligadas, porque es algo que la sociedad les dicta, les manda. Eso es luto. El luto de a lo mejor hay gente que no ve la tele, no escucha música, no sale a fiestas, no sale de su casa. Ese es el luto. Claro, fíjate que ese es un constructo social, me queda clarísimo como lo explicas, porque, por ejemplo, en México es muy diferente a, por ejemplo, a China, ¿no? Rusia, donde allá, por ejemplo, se visten de blanco, aquí es el negro, y por ejemplo, aquí en México, pues también en diferentes localidades. Mi familia paterna viene de Oaxaca, de una zona indígena, y olvídate, o sea, allá el luto, o sea, casi 30 días te tiras, y comidas, y chupe, y banda. A mí me da mucha risa, ¿no? Porque se ponen a tocar ahí y ofrecen mezcal, los rezos, pero son unos rezos que parecen fiestas, o sea, yo les digo, parece boda, no parece, porque dan aguardiente, dan comida, ¿no? Digo, obviamente, es muy diferente a un luto en una zona conurbada, ¿no? Claro. En ranchería. Pero me queda claro que entonces es un constructo social, ¿no? La misma sociedad donde te encuentres es lo que va a determinar qué debes de seguir y qué no. Yo me acuerdo que, por ejemplo, me decía mi abuela, no prendas la tele, estamos de luto, y así de, pero pues ya no está, ¿no? Ya no está. Entonces era así como que guardar ese tiempo. Ella decía que era para que reflexionemos sobre la persona que se fue, ¿no? Digo, creencias, ¿no? Así bueno, es. Interesante lo que comentas. Tenemos acá, bueno, doña Silvia, muy buen tema, muchas gracias, doña Silvia.
Me da mucho gusto tenerla por aquí. Ya tenía rato que no la veía. Me da mucho gusto tenerla por aquí. Igual, Pau, saludos, nos manda saludos. Excelente tema, súper interesante. ¿Cuál es el proceso de duelo? Pues ya lo explicamos. Sí, hay varias preguntas, estoy dando seguimiento, ya por ahí. De hecho, aquí lo puse en el banner, ahí están las etapas, las acabo de compartir: negociación, enojo, culpa. Negación, enojo, culpa, negociación, depresión, aceptación y resignificación. Ya nuestro invitado los acaba de explicar. Entonces, bueno. Es normal caer, ¿qué dice? Recaer cuando creíste haber superado el duelo. O sea, como que hay una recaída. Bueno, así como que normal, depende de qué entendemos por normal. Hasta en psicología el concepto de normalidad es lo que la mayoría hace. Yo creo que no sería como tal el término, sino si es saludable. No es saludable porque te está hablando de que el duelo que elaboraste no fue un duelo sano. Fue un duelo a lo mejor que se quedó congelado. Hay diferentes tipos de duelo y uno de los más complicados es el duelo congelado, porque de repente te preocupaste tanto porque tus hijos, tu familia estuvieran bien, tus hermanos, que todo el mundo llorara, que todo el mundo se desahogara, todo el mundo apoyabas, pero te olvidas de vivir el tuyo, el propio. Entonces, como ya todos están bien y ya no se habla del tema, tú ya no alcanzas a desahogar lo que guardaste. Aparentemente ya estás bien. Pasa el tiempo, puede pasar 1 año, 2 años y de repente, de la nada estás viendo una película y empiezas a llorar tremendamente, te empiezas a sentir muy mal esos días, se te quita el hambre, te empiezas a acordar mucho de esa persona, o vas a un funeral de otra persona y te recuerda al funeral de tu familiar, y entonces se te destapa nuevamente, se te descongela el duelo, y es allí donde viene esa parte. Ahí ya es tiempo de que uno vaya a terapia, ya sea psicológica, tanatológica o incluso psiquiátrica, si ya es un duelo patológico, que por ejemplo me quite hasta las ganas de vivir o que quiera yo atentar contra mi vida. Eso ya es algo que es de urgencia psicológica, le llamamos, en el triaje psicológico, tiene que ir a pues, asesoría. En el caso de la tanatología es acompañamiento. Si tu tanatólogo también es psicólogo, pues sería terapia, pero pues si requieres medicamento, pues ya es con el psiquiatra. Claro, porque podemos tener problemas, por ejemplo, una depresión ya fuerte, crónica, de a lo mejor más o menos 6 meses, 4 meses por ahí. No recuerdo ahorita a partir de cuántos, creo que son 6 meses, no recuerdo muy bien, se diagnostica depresión, pero por ejemplo, ya tienes 6 meses, 8 meses que no puedes dormir, no te da hambre, sí necesitarías a lo mejor un tratamiento farmacológico para empezar a nivelar algunos neurotransmisores para empezar a dormir bien, a lo mejor tener un sueño más saludable, para tratar de tener más energía. No va a ser para toda la vida, ¿no? Va a ser y sobre todo, como tú dices, ir al acompañamiento psicológico, terapéutico, para que la persona sea responsable de manejar o reinterpretar ese duelo que tiene, esa pérdida. Así entonces, sí, y algo bien, o sea, lo acabas de decir perfecto. Era de las últimas preguntas que te iba a hacer, pero creo que mejor de una vez. ¿En qué momento pedir ayuda? ¿En qué momento yo necesito pedir ayuda, ya sea psicológica, médico, psiquiátrica? Yo diría o cambiaría la intención de la pregunta y diría, no tienes que esperarte a pedir ayuda cuando ya la urgencia está allí. Yo creo que el primer momento es cuando ya sabes que viviste un momento de cambio fuerte, como decíamos hace rato, la jubilación, la ruptura amorosa, a lo mejor la muerte de algún ser querido, no esperarte a que te pese tanto que no puedas avanzar, sino desde el primer momento, a lo mejor en el caso de la muerte, pues hay que esperar los primeros, se le denomina que los 3 meses principales son los más difíciles, ¿no? En el proceso de duelo, los primeros 3 meses es donde la persona de alguna manera está totalmente desconectada, pero puede ser que después del primer mes ya reciban esta parte del apoyo emocional, o antes, si de verdad la urgencia psicológica es muy fuerte, pero siempre
hacerlo a tiempo, no esperarte a que ya te pese, no esperarte a que ya no puedas continuar, a que el insomnio a lo mejor ya lleva semanas o meses sin poder dormir bien, que has bajado, no sé, yo diría, si ya bajaste 300 gramos, ya acude a que te apoyen emocional, nutricional, psiquiátricamente, si es posible, cuando se necesita, porque hay personas que llegan al terapeuta y dicen, es que vine porque ya llevo 10 kilos menos. Y yo me pregunto, ¿y qué estabas haciendo en los otros 9 kilos anteriores? ¿Por qué no te habías decidido pues a pedir ayuda? Y es precisamente porque la cultura del mexicano, esta cultura de yo todo lo puedo, yo soy fuerte, yo soy resistente, que las mujeres aguantan mucho dolor y los hombres también, esa cultura nos lleva a no responsabilizarnos a tiempo de nuestros malestares porque vemos la tristeza como fragilidad. Y la fragilidad la vemos como algo malo, cuando realmente, pues como seres humanos necesitamos expresar. Claro, tienes razón, ¿no? De hecho, todavía hay muchos tabús. Yo lo veo desde el área, desde mi área, que soy más psicólogo organizacional. Siempre se pide ayuda cuando hay un problema. Y digo, en el caso de la psicología, ya cuando el problema te está superando, ya te superó. Y otra de las cosas que también, pues a veces no es necesariamente que estés mal para pedir ayuda, ¿no? Puedes pedir ayuda para sentirte mucho mejor, no necesariamente porque estás mal, ¿no? Pues tenemos también que trabajar nosotros como sociedad en que los profesionales de la salud están para ayudar en cualquier momento, no para etiquetar o hacer más carente o incrementar el dolor de la persona, sino estamos para ayudar. Y como tú dices, no tenemos, o sea, ni un psicólogo, ni un médico, ni un psiquiatra tiene ahora sí como que conocimiento, ¿no? Esto creo que se puede llegar a trabajar desde un área multidisciplinar, ¿no? Desde un psicólogo, un médico, un psiquiatra, ¿no? Así Entonces, es. incluso hasta un guía espiritual también se puede entrar, ¿no? Y es válido, ¿no? Es válido. Claro, por supuesto. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Voy a leer este comentario de Iliana, que era, pues, la chica que te comentaba que es una persona que siempre ha estado conmigo, me ha estado apoyando, la aprecio mucho, y dice, en febrero falleció mi sobrino de 6 meses de edad, nunca enfermó y de repente quedó hospitalizado por mostrar una malformación en sus riñones y su cuerpo no aceptó ningún tratamiento. En esos 6 meses lo disfruté muchísimo, se parecía mucho a mí. Y hoy falleció una tía, era soltera, ya tenía 58 años, ya tenía meses enferma y hoy partió. Ambos eran muy cercanos a mí y me quedo con buenos recuerdos. Así es. Juliana. Es lo más importante, lo principal, quedarnos con todo lo bueno, quedarnos en sí con todo. O sea, yo nunca voy a etiquetar como buenos o malos recuerdos. Al final del día todo nos construye, todo nos edifica, todo nos hace tener una visión más completa. Hay una frase muy bonita que dice la tanatología y es que las personas venimos a este mundo a dos cosas, a aprender y a enseñar. Aprendemos tanto de nuestra familia, de las personas alrededor, amigos, trabajo, de todo lo que nos hace tener un sentido de vida, pero también dejamos huella porque enseñamos muchísimo. Y las personas que digan que un bebé no alcanzó a dejar un mensaje a su familia están equivocados. El solo nacimiento, la sola conciencia de saber que ese bebé iba a nacer, ya les dejó un mensaje, ya era importante para ellos, ya era el objeto del amor. Y eso es sumamente valioso, que no digamos, es que le faltó toda una vida por vivir. Sí, posiblemente si lo viéramos desde la parte del sufrimiento, pero si lo vemos desde la parte del amor, vino a reafirmar el amor tan grande que puede tener un ser humano en su corazón como es el amor de los padres, de los tíos, de la familia, y pues con eso quedarnos, ¿no? Con el valor intrínseco que tienen las personas, no por lo que representan o por lo que puedan aparentar, sino por simplemente el hecho de que existen y existen para algo en nuestra vida, no son coincidencias. Claro, tienes toda la razón. Fíjate que te voy a comentar una historia. Yo tuve una alumna por ahí, hace muchos años, por ahí de 2013 me parece, que su
su sobrino nació con síndrome de Down y ella aprendió mucho acerca del síndrome de Down. El niño falleció, no recuerdo si tenía 2, 3 años. El niño falleció y ella decide estudiar psicopedagogía y decide especializarse en síndrome de Down. Wow. O sea, 2 años, 3 años y te vuelve, o sea, le dejó huella, o sea, un motivo, un propósito para estudiar o para vivir. O sea, Pues, sí, es el principio de muchas fundaciones, por ejemplo, de niños quemados. Hay fundaciones de papás que pierden hijos y crean su fundación. O sea, hay diferentes formas, ¿no? De cáncer, etcétera. Y es claro. hacer con tu dolor, con tu duelo, algo que al final del día te va a llevar a ayudar a otras personas a través de tu experiencia y de la forma en cómo tú afrontaste esa realidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues mira, ya estamos despidiéndonos, ya nos pasamos un poco de tiempo, pero igual Arturo, saludos, estimado, excelente tus invitados. No, al contrario, por cierto, Arturo va a estar con nosotros por ahí. Me parece que la siguiente semana vamos a estar hablando de la felicidad en la infancia con el psicólogo Arturo Rodríguez. Muchas gracias, Arturo. Por ahí Mayra nos dice, muy interesante y extenso este tema, gracias por compartir. No, hombres, podemos seguirnos otra hora fácilmente. ¿Cuántos tipos de duelo hay? Yo creo que sería esta y otra pregunta ya para cerrar. Digo, no sé si exista tipología de duelos. Y a ver, ¿qué nos puedes comentar? Creo que si les dijera todos los tipos de duelo que hay, no terminaríamos ahorita. Solamente les voy a mencionar algunos. Lo dije hace un momento, el duelo congelado, existe el duelo patológico, existe el duelo silente de alguna manera, que es este desautorizado. Está también, vamos a llamarlo, el duelo por otro tipo de pérdidas que no son muerte. Están los duelos, les llamamos por muerte trágica, que son todos aquellos que tienen que ver con asesinatos, suicidios, todas estas causas abruptas, y pues cada uno de ellos desprende otros más, ¿no? Entonces, como los más significativos o los de mayor preocupación serían el duelo patológico y el duelo congelado, porque aparentemente en el duelo congelado, uno porque crees que la persona está bien y el otro porque de verdad lo expresa a tal grado que ya en el patológico no es opción, es prioridad que antes de llevar la terapia psicológica o tanatológica debe de ir a un psiquiatra, porque está perdiendo el dominio sobre sus procesos psicológicos y mentales, y por consiguiente puede representar un riesgo a la persona para sí misma, atentando contra su vida o de otra forma. Pero sí, es bastante extenso los tipos de duelo. Sí hay una tipología y son muchos, podría decir que son casi 20 tipos diferentes. Y ahorita pues también les mentiría si les digo que me los sé de memoria los 20, pero pues les comparto esos y de hecho el duelo normal, que es uno de los tipos, siempre decimos los tanatólogos que es el más anormal, porque es el menos frecuente en la gente, es el que casi nadie puede decir que su duelo es normal, porque tendrías que ser así como muy equilibrado en tu vida para que cuando tienes la pérdida, reacciones de la mejor manera, lo expreses de la mejor forma, y pues, híjole, dudo mucho que la mayoría de la población podamos encasillarnos en ese tipo de duelo. Claro. Híjole, pues bueno, hay más saludos. Saludos, Guadalupe Ávila, un fuerte abrazo a distancia. Nos dice César, muy buenas noches, qué bueno que estás por aquí. Eso que comentas de las fundaciones sería una forma de trascender el dolor. Claro, sería una forma positiva o una forma constructiva de afrontar el duelo. Estás dejando una trascendencia. También te puede servir como propósito de vida. Dice Jessy, me encantó. Gracias, me encantó. No, gracias a ti por las preguntas muy buenas. Igual nos dice, buenas noches, gracias por su plática. Praxedes Avendaño, perdón. Por ahí, doña Silvia nos dice, es una gran verdad que el duelo nos da alas para volar y dejar la zona de confort. A mí en lo personal me movió. Tiene una historia muy interesante, doña Silvia, ante una pérdida de su hija. Muy interesante, una mujer muy luchona, una mujer
En verdad, tiene una historia increíble. Híjole, doña Silvia, es un ejemplo, usted es un ejemplo. Y siempre, siempre le reconozco porque lo que usted hizo con su nieto, híjole, yo creo que solamente es el amor. No hay otra palabra que yo pueda expresar más que el amor que pueda, la forma que usted ayudó a su nieto a salir adelante. No me queda otra. Bueno, Adriana nos dice, gracias, sí, un tema extenso e importante. Y la maestra Martelena nos dice, felicitaciones, es un gusto verlo y escucharlos. Un abrazo. No, al contrario, maestra, muchas gracias por estar aquí. Qué sorpresa, la verdad es una gran sorpresa. No sé si por ahí esté Edwin, o ya se congeló, Edwin. Aquí estoy, pero no sé si no me ves. No, es que estás congelado, pero bueno, no te preocupes. Ahí está la maestra dando ¿Me nuestras escucho o felicitaciones. tampoco me escucho? No, sí te escuchas, sí te escuchas. Pero bueno, Ok. ya para finalizar, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, mucho tu participación. Fue una de las pláticas que disfruté mucho porque veo que las personas desde el inicio lanzaron dudas. Eso me agrada, me gusta, porque el programa está hecho para las personas, no para mí, Yes. sino para las personas. Y si tienen algún otro tema relacionado con el duelo, la tanatología, dejen sus comentarios, yo los voy a retomar. Y digo, ya aprovechando aquí, si Edwin quiere estar con nosotros en otra ocasión, pues adelante y abordamos un tema que a ustedes les interese, ¿no? Para seguir aportando pues su conocimiento y sobre todo creo que este tipo de contenido es de mucho valor y qué mejor que hacerlo de una manera constructiva, ¿no? Edwin, ¿en dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi Facebook, que se podría decir que es personal, pero la verdad es que no, es abierto así para quien me quiera mandar solicitud de amistad, que es psicólogo Edwin Rivera. En mi página de Edwin Rivera U o Seres Cair, que es la otra página del consultorio, Okay. o directamente en mi WhatsApp, que estoy en materia dispuesta. Solamente contesto WhatsApp porque como trabajo en el ámbito funerario, a veces no me entienden, pero las llamadas no las puedo contestar porque estoy atendiendo un duelo, estoy en una capilla, haciendo algún protocolo, y pues no es como buena idea tener el teléfono con todo el volumen, ¿no? Pero me mandan al 2291 74 73 39 algún mensajito con alguna duda, no necesariamente porque quieran consulta o algo por el estilo. Si tienen alguna duda o requieren de algún material, algún libro o algo que yo pueda tener dentro de mi acervo, y yo con gusto se los comparto para pues apoyarlos también en ese proceso, que dicho sea de paso, voy a comentarlo rapidísimo. Llevamos nosotros más de ya casi 1100 servicios funerarios en lo que va del año, y generalmente pues tenemos si acaso 500, 600 en el año, y la mayoría pues han sido por COVID. Entonces, sí hay una necesidad muy grande de ayuda, de apoyo, y en lo que podamos extenderles la mano los tanatólogos, que ahorita pues nunca nos imaginamos que iba a llegar un momento en el que fuéramos así tan necesarios en este punto. Pues estamos ahí a la orden. No, yo siempre voy a decir que uno vive de su trabajo, de su profesión, pero también es de humanos extender la mano, aunque no te pague la gente, aunque las personas de alguna manera no puedan retribuirte esa parte profesional, pero pues yo soy de ese tipo de pensamiento, que si en algo puedo contribuir, dar una palabra de aliento o facilitar la información e incluso canalizar con algún otro profesional, yo de todo corazón lo hago. Estoy abierto a la posibilidad. Híjole, Edwin, qué padre, qué bueno que das esa labor. Creo que también, yo también lo hago con los webinarios, pero yo lo veo de esta manera. Digo, no sé si tú lo ves de esta forma. Yo siempre he dicho que estudié en una universidad pública y que al final muchas personas contribuyeron a mi educación, no solamente mis padres o las personas cercanas a mí. Hubo personas que a través de sus impuestos, donaciones, contribuyeron, que no conozco. Y a veces hacer este tipo de eventos, foros, es como que una manera de regresarle lo poquito que me dieron, ¿no? Entonces, qué bueno que haces eso, te lo felicito. Me sorprende la estadística, o sea, me estás diciendo que 500, 600 al año y de repente tienes casi el doble. Híjole, es impactante. Además de que pues una persona, una persona que fallece puede impactar a muchas personas a su alrededor. Entonces, sí se requiere el apoyo del tanatólogo más que nunca. Creo que es
Digo, desgraciadamente, no, es a través de una pandemia, una enfermedad, pero es como que también darle un valor al quehacer del psicólogo, del Claro, tanatólogo. así es. Así que Justamente, bueno, y estamos hablando solo de una funeraria, ¿no? Hay muchas funerarias en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín. No quiero ni saber sus estadísticas también, pero es claro, muy alarmante todo esto. Pues yo encantado muy de bien. compartir contigo, Jerry, y con todas las personas que nos No, excelente. acompañaron hoy. Fue muy bueno, fue muy bueno. Bueno, chicos, les comento, ya estoy subiendo en mi canal de YouTube todas las entrevistas están. Las primeras donde, pues ahí comencé sin luz, sin mi foco LED, ahí improvisando, pero ya las estoy subiendo todas. Me pueden encontrar en YouTube como Jerry Velasco, así, ponen Jerry Velasco. Todas las entrevistas que estoy realizando, las estoy subiendo para que ustedes, si el día de mañana quieren pues volver a ver una, pueden irse a YouTube o los pueden encontrar aquí en la fanpage. Nada más se van en la parte de videos y la que ustedes quieran ver le dan reproducir. Entonces, pues muchas gracias, Edwin, te agradezco. Y yo me despido, no sin antes mencionar que mañana cerramos el ciclo de webinarios que tenemos de Niños Felices. Mañana va a estar con nosotros la psicóloga Mariana Álvarez, va a hablar sobre las relaciones positivas en los niños. Un tema muy interesante. Marianita siempre nos ha apoyado y sus charlas la gente queda muy, muy contenta por la manera en cómo aborda sus pláticas. Entonces, mañana de 6 a 7, los webinarios no tienen costo, nada más necesitan inscribirse con su nombre, su correo, para poder ingresar a la plataforma. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Vamos a estar hablando de perspectiva de género. Tenemos una invitada y va a estar muy interesante el tema. Estoy aprendiendo. Cada entrevista que yo hago, Edwin, Sí, créeme que claro. aprendo. Sí, por Entonces, vamos supuesto. a hablar de perspectiva de género, un tema que está generando mucha polémica hoy en día y lo vamos a hacer de un especialista. Entonces, nos vemos el próximo martes de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a Masa Martelena, Mayra, Adriana, doña Silvia, Praxedes Avendaño, Jessy, César, Arturo, Iliana, un fuerte abrazo, Pau Cerón, todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.